Estamos trabajando con la base de datos de la clase pasada, que creamos la base de datos eh, dimensional, con la base de datos Vector que hemos podido crear. ¿Ya? Ok, confirmen, abrieron el archivo que les compartí. Ya, acá ya la base de datos está estructurada, si me voy al modelo, ya hay una relación y tenemos esta información que se encuentra acá. Tenemos las 4 tablas. ¿Qué me falta? Ah, ya, mismo. Ya, listo, ahora sí. Ok, voy a activar sus audios, creo que lo había bloqueado. Ahora sí. Ya saben, si intervienen, pueden prender su audio, me hacen la pregunta, y luego lo desactivan, ¿ya? O si no, por el mismo chat también me escriben si quedó claro. Ya, ok. Ya, a ver, chicos. Quiero saber si todos ya abrieron este informe. Ya estamos acá. Ya tenemos las 5 tablas cargadas. Que viene con el archivo que te compartí. Que tienen también su PDF con las funciones DAX. Coméntame si ya tienes los dos listos para empezar a explicarte cómo trabajan las funciones DAX. Ok, ya, entonces comienzo. Cuando trabajamos con el manejo de lo que son cálculos, ya, o las funciones DAX, siempre la estructura es la siguiente, ¿no? Ya, de manera profesional lo que tú tienes que hacer es esto. Tú ya tienes tu modelo, en este caso tu modelo estrella, en una base de datos dimensional. Muy bien. Entonces, lo que yo voy a hacer, todo esto está interconectados. Ya sabes que las que están al costado son las tablas de dimensiones, tabla de dimensión, y la que está en medio de la tabla de hechos. Tabla de hechos. Esa es la estructura. Entonces, como yo ya tengo mi modelo creado, lo que tengo que hacer yo es crear una nueva tabla donde coloque todos los cálculos que voy a hacer. Y acá empiezo yo a elaborar mis cálculos. Imagínate que quiero obtener un total, quiero obtener un promedio, quiero obtener un máximo valor, quiero obtener un mínimo valor y X. Entonces, lo que se aconseja siempre es que tenga, para que pueda estar bien organizado los cálculos que tú construyas, muy bien, en este desordenado, porque estos cálculos que yo voy a hacer se pueden guardar también dentro de las tablas, pero no tendría tanto una buena organización, ¿no? O sea, no estarían ordenados. Por eso se trata de crear una nueva tabla. Esta tabla en sí no tiene ninguna relación con la base de datos, porque es una tabla solamente que no va a servir como un contenedor, que voy a almacenar todos mis cálculos que yo construyo. Esto que me va a ayudar a poder organizar de una forma correcta todo lo que yo vaya a aplicar. Ahora, en el caso de las funciones DAX, vas a encontrar en el tema de Power BI, las funciones DAX van a permitirte de alguna manera obtener un resultado, ¿no? Todo tipo de función, una función, lo que siempre va a contener son argumentos. ¿No? Puede tener un primer argumento, puede tener un segundo argumento, o también como cualquier tipo de programa que contiene funciones, también tiene argumentos opcionales, ¿no? Argumentos que no son obligatorios. Argumentos que posiblemente no tengan, en este caso voy a ponerle así, opcional. No es obligatorio. ¿Y qué es lo que devuelve una función? Devuelve un resultado. Siempre una función nos va a devolver un resultado. En el caso de las funciones DAX, un resultado. Las funciones DAX pueden ser utilizadas de distintas maneras. ¿Ya? Las funciones DAX pueden ser utilizadas para trabajar con tablas. Pueden ser utilizadas para trabajar como columnas. O pueden ser utilizadas para crear, en este caso, cálculos. A estos cálculos dentro de los DAX se llaman medidas. Muy bien.
O sea, puedo usar una función DAX para crear una tabla nueva. Puedo usar una función DAX para crear nuevas columnas dentro de mi tabla. O puedo usar la función DAX para crear cálculos. Ok, o sea, puedes crear cualquier de esos tres tipos de casos. Tablas, columnas, medias. Eso depende del requerimiento, necesidad que tú quieras aplicar. Ya. Ahora, todas las funciones DAX están en inglés. No hay ninguna función, a pesar de que de repente tu software que tú has instalado, le has cambiado el idioma y todo se encuentra en español, las funciones DAX siempre están en inglés. Ya. No hay ninguna que esté trabajando en español, todos en inglés. La interacción entre las funciones DAX puede ser colocar dentro de ella otra, si hay una interacción de esa forma, ¿ya? En el caso de las columnas, lo que hace es devolverte una columna nueva. No es una columna que esté dentro de tu data, sino una columna que se agrega solamente tres de las funciones. ¿Se puede utilizar esa columna nueva? Sí. En el caso de la nueva tabla, también es una nueva tabla creada por las funciones DAX, pero que lo puedes utilizar de dos formas. Una, puede ser visible, en el caso del tema de los calendarios, o dos, puedes utilizarlo para realizar un cálculo, ¿no? Creas una tabla nueva, pero para realizar un cálculo, de repente un conteo, una sumatoria, lo que tú quieras, solamente con la información que tú has obtenido de esa tabla. Y el tercer caso, que es lo más importante, lo más resultante, es la creación de esos cálculos que son utilizados dentro de los informes, dentro de los dashboards. ¿Por qué? Porque es muy útil una medida, a diferencia de repente una columna dentro de una tabla que contenga valores. Lo interesante de las medidas o de utilizar las funciones DAX en sí, más que todo para mostrarlo dentro de los gráficos, es que una medida no consume recursos. La idea, ¿cuál es? La idea es automatizar procesos. De repente, al momento de visualizar un dashboard o pasar de una pantalla a otra, o poder calcular de repente los filtros que tú hayas activado, es que te muestre en segundos el resultado y no se demore calculando, porque de repente el volumen de datos que tienes es un volumen de 1 millón, 2, 3, 5 millones de datos. Entonces, imagínate calcular gran cantidad de datos, demora un tiempo. A veces, dependiendo del hardware que uno tenga, puede ser que demore segundos, otros ni se perciba, y en otros casos sí se demora un montón. ¿Por qué? Porque va a impartir bastante el tipo de computadora que tú tengas, más que todo para que veas ese resultado. Una vez que se sube la nube ya es otra cosa, pero en el tema de poder generar la mejora para nuestro software, okay, o para nuestro hardware, implica bastante la medida o el cálculo que yo voy a hacer. Y si elijo entre una columna de la data o una medida para dar mi mismo resultado, lo que se recomienda siempre es trabajar con medidas. Cualquier gráfico que tú quieras mostrar o visualizar, siempre lo más apropiado es trabajar con medidas. O bien, muy poco se utilizan las columnas. No es recomendado. ¿Se puede utilizar una columna para hacer un cálculo, una suma, un promedio? Sí se puede hacer. ¿Es lo más apropiado? No es lo más apropiado. Ya, siempre se trabajan con el tema de medidas. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Comentarios? Ya, muy bien. Ahora, lo primero que voy a hacer es crear una tabla donde voy a almacenar las medidas. Entonces, miren, en la pestaña inicio, yo contengo esta información, acá dice especificar datos. Nos ayuda a crear tablas de una forma rápida, donde tú vas a poder ingresar los valores. Entonces, simplemente hago clic, me va a salir una ventana, y lo único que voy a hacer es crear la tabla. No voy a crear ninguna columna. Tiene una columna base, y acá en la parte inferior dice tabla. Le voy a poner como nombre medidas. Medidas. Muy bien, y luego hago clic en cargar. Y se va a cargar la sección de datos. Listo, entonces mira, en esta sección tienes acá tu tabla de medidas, ¿no? Ya tienes tú acá tu tabla de medidas. Muy bien, que no tiene nada que ver con la base de datos, simplemente es una tabla, hasta contiene una columna, y después la vamos a ocultar después de crear nuestra primera medida. Entonces, para hacer comparaciones,
yo dentro de la tabla de hechos, yo contengo esta información. Contengo una columna numérica, cantidad, descuento y precio. Muy bien, yo puedo ahorita organizar y crear una visualización. Imagínate que quiero hacer una tabla. Y dentro de esta tabla lo que puedo organizar es visualizar, ¿no? En base a la cantidad y acá indicar, quiero por categorías. Me voy a productos y acá tengo las categorías. Lo agrego a columnas. Muy bien. Y luego lo que puedo hacer acá es mostrar las cantidades, ¿no? Las cantidades lo llevo a categorías debajo y acá se visualizan en la tabla. Entonces, esas serían las cantidades vendidas. Entonces, esa es mi cantidad vendidas. Puedo aumentarle un poco el objeto visual. Voy a aumentar de repente las cuadrículas. No, más que todo, los valores. Valores. Encabezado, valores. Acá, voy a aumentar el tamaño, un poquito que sea más grande. Más que todo, quiero que veas cómo se realiza el valor. Ahí está. Ahora, profe, me puedes indicar que no tiene un formato, ¿no? Profe, la tabla que acaba de crear, que son las cantidades vendidas en este caso, están las cantidades por categorías, están las cantidades vendidas por categorías. Ese es el resultado. Esta es la cantidad que se vendió, 51.317. Pero este resultado es utilizando ¿qué cosa? La tabla. La tabla. Entonces, si te das cuenta, ¿qué hemos elegido? Hemos elegido un campo, una columna de la tabla de hechos y una columna de la tabla productos. Ya, muy bien. Ok, acá está. Ahora, voy a hacer lo mismo, voy a hacer una copia de este objeto visual, control C, control V, y lo voy a colocar acá para empezar a compararlos. En el primer caso, no hay un formato en la columna, esto ya viene de la misma data, si te das cuenta no existe un formato. Yo le puedo aplicar un formato, sí. Puedo ubicarme en la tabla, recuerda que esta es una data, voy a datos, selecciono la tabla de hechos, y en la columna cantidad lo selecciono. Y una vez seleccionado yo puedo aplicar el formato. Acá, formato, pongo la coma separado de millares, ¿no? Le hago un clic, ya está, ahorita cargó, ya tiene un formato, ahora sí regreso a mi informe y veo que en ambas tablas se aplicó, ¿no? En la tabla que hemos creado ya tiene un formato, fíjate, y en la copia también. Pero la copia, ¿por qué? Porque esta suma de cantidades la voy a quitar, ¿ya? Y lo que voy a hacer es crear una medida para colocarlo acá abajo. ¿Va a representar lo mismo? Sí, va a representar lo mismo, la suma de las cantidades. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una medida, un cálculo, usando una función DAX. La primera función que voy a ver es la función que me permite sumar. Ahora, me permite sumar números, pero en base a una sola columna. Es el único argumento que me solicita esta función. Dice, ¿quieres sumar valores? Sí. Entonces, indícame la columna de la tabla que deseas que se sume. Eso es lo que nos va a solicitar. Muy bien, a ver, construyen las dos tablas, por favor. Los espero. Muy bien. ¿Y cómo creo la medida? Primero, tienes que seleccionar dónde quieres colocar. Es importante que tú selecciones dónde quieres ubicar. Yo quiero ubicar las medidas, entonces selecciono la tabla. Segundo, una vez que selecciono la tabla, acá en la parte inferior, perdón, en la parte superior, se activan una seleccionada tabla, se activa acá, ¿no? Formato, datos y detalles y herramientas de tabla. En este caso, esta herramienta de tabla, seleccionado. Y te sale esta ventana, mejor dicho, se activa este grupo, donde dice nueva medida, medida rápida, nueva columna, nueva tabla. Todo es en manejo de las funciones DAX. Entonces, lo que tú vas a hacer es lo siguiente, tú vas a crear acá, nueva medida. Nueva medida. Haces un clic
Fíjate que ya cambió, ¿no? Ahora dice herramientas de medición. ¿Qué es lo que te muestra esta herramienta de medición? Uno, una vez que le haces clic, te indica primero dónde está ubicado. El nombre y la medida, en este caso el nombre y la tabla, que todavía no se define. Por defecto, por la tabla que se le hace, está, si te das cuenta, está bloqueado. Pero ahí se está ubicando, por defecto. Ahora, no te preocupes si lo pusiste en otra tabla. Luego tú lo puedes cambiar a la tabla que tú quieres que se coloque. Segundo, cuando estás creando la medida, también te dice que puedes determinar que se aplique un formato a esa medida, luego de completarse. Entonces, tú le puedes aplicar el formato que tú desees también. Muy bien, entonces mira, ahora el punto. Una vez que te sale acá en la barra de fórmulas, lo primero que te pide es el nombre de la medida. Y luego del igual, indicas la función que quieres que se establezca. Primero pones el nombre de la medida, luego del igual, recién colocas la función que quieres que se aplique. Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es borrar esto. Le voy a poner acá cantidad. Existe una columna cantidad, recuerda que está en la tabla de hechos. Acá está la columna cantidad. Entonces, no puedo poner el mismo nombre. La medida no puede tener el mismo nombre, tiene que ser diferente. Entonces, voy a poner cantidades. Ya, cantidades. Luego, ese es el nombre, le pongo igual. Y luego empiezo a escribir recién la función. Voy a escribir acá función suma, sum, ya está. Fíjate, me muestra acá una secuencia de varias funciones. En este caso voy a usar esta primera. Y como te comentaba, lo primero que me va a pedir es solamente el único argumento que me va a solicitar esta función es que le indique una columna de alguna tabla, pero sea una columna numérica siempre. Entonces yo voy a abrir paréntesis y la función me sale un poco la descripción, me dice acá. La función sum te pide una columna y ¿qué dice? Suma todos los números de una columna. Eso es lo que va a aplicarse. Luego, una vez abierto, mira todo lo que te muestra. Te muestra todas las tablas y por cada tabla todos sus columnas. Entonces, lo que tú tienes que indicar acá es decir, acá voy a colocar ¿qué tabla? La tabla de hechos. ¿Y la tabla de hechos qué columna? La cantidad, es una columna numérica. Entonces, tú tienes que buscar acá, en este caso, vas a buscar tablas de dimensiones, no. Yo necesito en este caso la tabla de hechos. Acá está la tabla de hechos. ¿Qué columna? La tabla de hechos guión bajo pedido. Ese es el nombre de la tabla. Acá está su campo. Cantidad. Eso es lo que quiero que se suma. Lo agrego y luego cierro paréntesis. Entonces, ¿qué columna estoy indicando? La columna cantidad, que es lo que me solicitó la función. ¿De qué tabla? Eso sí es importante, indicar la tabla de dónde viene esa columna. Una vez que estás conforme, ¿ok? Das en el visto bueno para confirmar que finalizas con la función que has trabajado. Clic. Muy bien, si te das cuenta, ya se construyó en la tabla medidas y así, mira, fíjate su forma, su icono, qué diferencia existe entre el icono de la tabla y el icono de una medida. Es diferente, parece como una calculadora. Entonces, para que lo puedas diferenciar. Muy bien, entonces tengo la primera medida creada. Ahora, yo en este momento la medida no tiene ningún formato, no hay ningún formato establecido, entonces lo que voy a hacer es agregar. Selecciono la tabla, y acá está, ¿no? Acá está la medida. Si la quiero volver a seleccionar, la selecciono, puedo ver de nuevo su contenido. En el caso de repente, profesor, no lo hice bien, quiero corregirlo, lo puedes corregir. Ahora, te comenté también que puedes cambiar de tabla, ¿no? Fíjate, está acá en medidas. Profesor, le quiero pasar la tabla calendario. ¿Se puede? Claro. Una vez creada, tú puedes vas acá, dice tabla inicial, y dices, quiero moverte la tabla calendario. Eliges la tabla y de esta ubicación se desaparece. Y fíjate que ahora se colocó en la tabla calendario. Acá está la medida. Se ubica ahora en la otra tabla. ¿Quieres volverla a cambiar? Simplemente eliges la medida e indicas dónde quieres colocar. Y ya se encuentra acá.
Ahora, lo voy a agregar para que veas más que todo el tema de el formato. Mira, lo voy a agregar, agrego debajo de la tabla, esta, ya se agregó, si te das cuenta, aparece su nombre, acá está el nombre de la medida y acá están los valores. Que son los mismos que se encuentran acá, solamente que no tienen formato. Ahora voy a aplicar el formato. Selecciono la medida. Para aplicar el formato, selecciono la medida y luego ya acá se activa. Entonces ahora sí, dices, quiero aplicarle este formato. Separador de millares. Clic y ya está. Y fíjate que ya se aplicó. Fíjate que ya te volvió el resultado y está. Y ya se pudo aplicar. Muy bien, a ver, completen y me comentan para continuar. ¿Se entiende hasta acá? ¿O alguna duda que tengan? ¿Ya listo? ¿Cómo van? Comentarios, coméntenme cómo van. Profesor, una consulta. Te escucho, dime. Y para que salgan los miles con comas, ¿cómo hizo? ¿Cómo? Te escucho de bajito. Los miles con comas. Ah, para darle formato a la medida. Sí. Selecciona la medida. Una vez seleccionado, se activa esta pestaña, herramientas de medición, ya que encuentras este bloque. Y acá para darle la coma separada de millares, eliges esta opción. Y le va a dar el formato a la medida. Muy bien, ahora, miren, sí quedó claro, ¿no, señorita? Me comenta. Ahora, para crear la siguiente medida, mejor dicho, para crear el siguiente cálculo, porque quiero hacer comparaciones, eh, la cantidad, la misma cantidad, lo puedo agregar por segunda vez a la tabla, a la primera tabla. ¿Cómo puedes decir, profe? ¿Es lo mismo? Sí, yo sé que es lo mismo. Lo voy a agregar 3 y 4, ya, 4 veces. 4 veces debe aparecer, listo, 4 veces. 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Ya. A ver, lo que se puede hacer con una columna, ¿ya? Porque eso es una columna, recuerda, es una columna de una tabla. Lo que sí, y es su limitante, es que esta columna que tú acabas de agregar nueva, ese símbolo, ese símbolo te permite cambiar de función. O sea, para que no tengas el mismo resultado que es una suma, cambio. En el siguiente caso, en este segundo caso, lo voy a aplicar por un promedio, por un máximo valor, por un mínimo valor. O sea, puedo establecer otras funciones. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es decir, a ver, con esta segunda, clic y me sale este menú contextual y me indica lo siguiente, ¿no? Me indica, ¿sabes qué? Quiero sumar, acá está activado. Tú le puedes decir, no, quiero un promedio, un mínimo valor, un máximo, un recuento, distinto, no significa valores únicos nada más. Un recuento de los datos, una desviación estándar, una varianza, una mediana. En este caso lo voy a cambiar por el promedio. Lo cambio por el promedio. Entonces digo, quiero el promedio. Promedio de cantidad. Entonces, siguiente, quiero la máxima cantidad. Máximo. O si la mínima cantidad en la siguiente, mínima cantidad. Y tengo los siguientes resultados, ¿no? Ya está. Lo cambié. Acá sumé, acá promedio, acá máximo valor y acá mínimo valor. Establezco otros cálculos. Muy bien. En cambio, en el caso de las medidas, yo tengo que hacer una medida para cada valor, para cada cálculo que yo quiero. Quiero promediar, quiero llevar ese valor, y sí. Por eso vamos a crear una nueva medida y vamos a utilizar la función, que es la función promedio, se llama average.
Luego vamos a usar la función max, que es el máximo valor, acá en inglés es lo mismo, max, y la función min, que en este caso también acá es min. Las tres funciones, lo que solicitan en su argumento es una columna, una columna numérica. Las tres funciones tienen la misma funcionalidad que la función suma. ¿Qué solicitan como argumento? Más que todo, una columna. No necesitas más. Entonces, hagamos lo mismo. Entonces vamos a irnos, seleccionar la tabla, porque acá lo quiero ubicar. Luego, seleccionar dónde lo voy a colocar, en este caso una medida, la tabla de medidas, recuerda eso. Y luego indico nueva medida. Se activa la barra de fórmula, fíjate, borro, voy a poner promedio, cantidad, doy un espacio, pongo igual y uso la función average. Devuelve el promedio de todos los números de una columna. De nuevo, ¿qué tabla necesito? Necesito la tabla de hechos, la cantidad. Cierro paréntesis y listo, ¿no? Presiono Enter. Y ya tengo la segunda medida creada. Ya tengo el segundo cálculo creado. Muy bien, ya tengo la segunda. Voy a crear la tercera medida. Hago lo mismo, selecciono mi tabla, luego hago clic en nueva medida, borro lo que aparece en la barra de fórmula, pongo máxima cantidad, luego pongo el símbolo igual y establezco la función, en este caso la función max. Muy bien, ¿qué me solicita? También una columna. En este caso, busco la columna acá, ¿no? Ahora, ¿qué columna era? La tabla de hechos. Esta tabla de hechos cambiamos. Esto, cerramos. Enter, y ya tengo la tercera. La tercera medida creada. La tercera medida creada. Voy a ver, completen y me comentan. Y por último, para terminar con esta medida, ya, creamos la cuarta medida, que es para trabajar lo que es el mínimo valor, ¿no? La mínima cantidad vendida. La medida, colocamos acá, mínima cantidad. Luego colocamos el símbolo igual y usamos la función min. Bueno, buscamos en este caso la tabla, y acá está la tabla de hecho, ¿no? Cantidad. Cerramos paréntesis y visto bueno o bueno, confirmamos. ¿Y cómo me doy cuenta, profesor, que está, fíjate acá están las tablas, los cálculos, ¿no? La primera que creamos, cantidad, la máxima cantidad, la mínima cantidad y el promedio de cantidad. Muy bien, y ahora, profe, vale un formato, ahorita vamos a darle un formato. Mira. Primero agrego el promedio. Ahora sí selecciono una tabla donde quiero ubicarlos. ¿Okay? Me voy al tema de los datos, donde voy a ubicar, acá está. Fíjate, acá están las medidas. Y agrego, ¿no? Quiero ahora el promedio, coloco debajo. Luego quiero la máxima cantidad y la mínima cantidad. Muy bien, ya los ubiqué. Ahora, faltaría darle un formato. Podrías darle un formato. Seleccionas el promedio. Ok, le puedes tu formato de separador de miles. Fíjate que te indica que viene con dos decimales. Si tú gustas, acá le puedes aplicar un tercer decimal.
Fíjate, 3 decimales, 4. Fíjate que acá se actualiza. No, pero eso me quedo con 2. Ya, está con 2. Paso al siguiente, máxima cantidad. También elijo mi separador de millares. Si es que el monte, depende de la venta es grande, entonces lo aplico, ¿no? Por si acaso, igual que la mínima. Lo mismo, ¿no? No tiene formato, pero ya con esto lo estableces, ¿no? El número crece y ya se lo puede establecer de forma correcta. Entonces, si te das cuenta, hemos podido crear las medidas. Ahora, a simple vista, ya, pregunta, quiero saber si lo tienen. Ya, acá está máxima, mínima y promedio. Coméntame si lo tienes para poder continuar. Ya, ahora, miren, quiero que se entienda lo siguiente. Diferencias. El tema de, primero, de consumo de recursos. Ya, si te das cuenta, ambos cuadros son lo mismo. Ya, me da el mismo resultado. Está bien. Pero ya hay algo interesante acá. Recuerda que acá es la columna. Que yo la puedo editar y normal, la puedo trabajar. Me obtengo una suma, es válido. Tengo un promedio, un máximo valor y un mínimo valor. ¿En base a quién? A una columna. Entonces recuerda, mira, desde que la columna se encuentra en la base de datos, columna cantidad, se encuentra en la base de datos, ya consume un recurso que es la memoria. Ya hay un consumo ya. Solamente por existir hay un consumo de memoria de la computadora. Luego, la columna es utilizada dentro de una tabla. O sea, por cada utilización de la columna cantidad hay un consumo de memoria. Lo utilizamos para sumar, para promediar, para máximo valor y mínimo valor. Entonces, hay un consumo por cada una de ellas. Por la suma, por el promedio. En todos hay un consumo de memoria. Consumo de memoria. Ya, esto es lo que no es favorable para el proyecto, porque hay un consumo excesivo de memoria por utilizar una columna para realizar cálculos. En cambio, una medida se construye en base a la base de datos, pero la medida solamente consume memoria cuando se utiliza en el objeto visual, en este caso en la tabla. Solamente en ese momento hay un consumo de memoria. Nada más. Entonces, ahorita que lo estoy utilizando, profesor, ahorita que lo utilizas, hay un consumo, pero es un consumo mínimo. A diferencia de la columna, que es un consumo máximo. Porque imagínate recalcular la cantidad de registros. Acá está calculado, pero cada vez que tú lo agregas, recién consume memoria. Mientras ahorita se encuentra en la tabla medidas, no hay ningún consumo de memoria de ese cálculo. Por eso, cuando tú generas o trabajas con visualizaciones, gráficos, tablas, matrices, eh, segmentadores, cuando tú trabajas con ellos, ¿ok? Existe un consumo de memoria, pero la medida lo que hace es cuando solamente se utiliza, hay el consumo. Mientras no se utiliza, ¿ok? No hay ningún consumo de memoria, entonces hace que tu programa sea más ligero. Tu informe se visualice de una forma más rápida. Hay otras herramientas que más adelante ya te voy a enseñar, que es un poco para automatizar y darte cuenta en qué puedo automatizar, qué gráfico me está consumiendo más recursos, qué medida me consume más recursos. Muy bien. O tener una buena presentación de los cálculos que vamos a hacer. En este caso estamos realizando cálculos básicos, ¿ok? Pero quiero que entiendas cómo funciona cada una de ellas y qué es lo que más te conviene cuando presentas un informe. Bien, entonces recuerda que una columna no es lo más óptimo, ¿ok? Para mostrarlo dentro de alguna visualización. Una medida sí. Una medida sí, ¿por qué? Porque su consumo solamente es cuando es utilizado. Mientras no esté utilizándose, ese cálculo no consume ningún tipo de recurso. A diferencia de una columna que sí.
Mientras se utilice o no se utilice, igual consume recursos en memoria. Y eso hace que puede ser que tu informe sea un poco más lento, más rápido, dependiendo todo lo que has podido crear. Ahora que estamos viendo solamente un solo cuadro. Fíjate que tengo acá 10 tablas, 5 gráficos, entonces ahí es donde se consume mucho más el recurso, ¿no? Entonces quiero que te quede claro. Ahora, estas mismas medidas que acabo de crear, voy a crear una página 2, quiero que también entiendas que existen lo que son el tema de filtrados, ¿ya? Yo les llamo de esta forma, en otras partes lo llamarán de otra forma, en este caso yo les llamo filtros internos. Son filtros que de alguna manera no puedes escapar. ¿Por qué? Porque presentas algo, entonces de hecho que se está aplicando ese filtro. Filtros internos. Aquí llamo filtros internos son a los objetos visuales que utilizo. Objetos visuales, gráficos, llámalos como tú quieras, que utilizo. O sea, cuando creo una medida, ok, y esa medida lo utilizo dentro del objeto visual, ok, existe un tipo de filtrado que se está aplicando. Ese filtrado, dependiendo del objeto visual, es un filtro interno. ¿Por qué? Porque lo que hace normalmente la medida es devolverme un valor. Imagínate que el valor me dé 50.000. Es el valor que me devuelve la medida. Pero cuando lo coloco dentro de un objeto visual, este valor se empieza a distorsionar. ¿Por qué? Porque esos 50.000 se dividen entre los valores que muestra la medida. Perdón, los valores que muestra el gráfico. De repente, si trabaja en leyenda, en la serie, en las columnas, en las filas, se empieza a desglosar. Ok, al final el resultado, el total te va a devolver el mismo valor, pero empieza a separarse. Entonces, a eso le llamamos filtros internos que se aplican sobre los objetos visuales. Ok, quiero que te quede claro eso. ¿Por qué? Porque también hay filtros externos. Hay otros filtrados que podemos aplicar. Entonces, fíjate cuántos filtrados podemos aplicarle a un resultado. Entonces, quiero primero que quede claro cómo trabaja algunas medidas, o bien, y que puede afectar un filtro interno, un filtro externo, o filtros que podemos colocar dentro de las funciones DAX también. Es una mezcla de filtrados que se va a ir realizando. Entonces, yo lo voy a aplicar acá, mira. Voy a agregar acá, primero para que veas cómo se va a filtrar, una tarjeta. Ya, en esta tarjeta voy a agregar la medida cantidad y la voy a agregar. Ya está. 51.000, ahí está. Esas son las cantidades en 10. Ahora voy a agregar, de repente, una tarjeta de varias filas. Ya, es una tarjeta de varias filas. ¿Qué voy a colocar acá? Voy a colocar, en este caso, las categorías que están en la tabla productos y las cantidades que están en la tabla medidas. Ok, entonces veo acá las cantidades medidas por categorías. Entonces, acá, ¿qué se está aplicando? Ya un filtro interno. ¿Por qué? Porque los 51.000 que se está mostrando, la tarjeta, que es la sumatoria de todas las filas de la columna cantidad, ¿ok? Al aplicarse sobre esta tarjeta, se está clasificando. ¿Por qué? Por bebidas, por carne, por condimentos, por fruta. Esos 50.000 se empieza a desglosar. Se empieza a desglosar. Tenemos 9.532 para bebidas, 4.129 para carnes, 5.298 para... O sea, se está aplicando lo que es un filtro interno. Un filtro interno. Porque los 50.000 se separó y se está clasificando por cada categoría. Entonces, eso quiero que te quede claro. Es afectado, o sea, la medida es afectada por el objeto visual que yo inserto. Ahora, imagínate que sea una matriz, ¿no? Una matriz. Acá tengo una matriz. No, perdón. Esto era una tarjeta. Ahí está. Estoy eligiendo otro, matriz. Acá tengo mi matriz. Y en esa matriz voy a agregar las categorías. Las categorías a columnas. Ahí están mis categorías.
a columnas, nada más. Y en filas voy a colocar los clientes. Clientes, el país, en fin. ¿Listo? Y, y en valores voy a colocar la medida, cantidad. Y fíjate esto, mira, puedo mostrarlo acá. Y ahí está, ¿no? O sea, los 51.000 se volvieron a separar y a clasificar de esta forma. Bebidas, Alemania. O sea, profe, acá tiene un doble filtrado. Sí, te filtró los 51.000 por bebidas y por Alemania y te da este resultado. Este resultado. ¿Qué se está afectando? Un filtro interno. Ok, a ver, hasta acá quiero que saber si se entiende. Queda claro lo que es un filtro interno que está afectado a cualquier medida que tú construyas al momento de aplicarse sobre cualquier objeto visual. Ya, ahora, no quiero saber si queda claro. Coméntenme, a ver, chicos. Profesor, entiendo que por cada objeto visual que uno va poniendo, la memoria se va consumiendo porque en cada uno hay distintos tipos de filtrado, ¿no?, que se tienen que desarrollar en la base de datos. A ver, el tema de memoria, más que de consumo, sobre los objetos visuales, por eso está construido, ¿no? El Power para eso. El tema acá es que la medida que tú has creado y en los objetos visuales, ¿qué sucede? Más que el consumo de memoria, que es lo normal porque se aplica sobre un objeto visual, es que la medida se empieza a desglosar de lo que es 51.317, y ese es el resultado que me devuelve la tarjeta, porque el único valor que me devuelve. Cuando se aplica sobre una tarjeta múltiple, se empieza a desglosar o separar por el tema de las categorías, que es el filtrado que se está activando acá. En el tema de la matriz, se desglosa por dos niveles, ¿no? Por países, se desglosa por las categorías. Y por eso te salen estos resultados. Los resultados es en base a ese filtrado interno que se está aplicando. Eso es lo normal que se aplica. Quiero que sepan cómo funciona. ¿Por qué? Porque posteriormente te voy a enseñar otras funciones que hacen un filtro a la misma medida. Y aparte, después que haces un filtro con la misma medida, vas a tener que aplicarlo sobre el efecto visual. Entonces se hace otro filtro más. O sea, por eso es una secuencia de filtrados que se van aplicando. Para que sepas cómo se calcula, cómo se recalcula el valor que te está devolviendo, ¿no? Eso es lo que está afectando. Entonces, quiero que sepan esto. Porque a veces me preguntan, o sea, muestro el resultado y me dicen, profe, pero a mí no me sale. ¿Pero por qué? Porque de repente fallaste en la medida o fallaste al aplicarlo dentro del objeto visual. Entonces, o sea, es un por qué te muestra esto. Hay medidas también o funciones tal que te van a permitir, van a omitir estos pasos, que no va a ser afectado por ningún objeto visual. Entonces, el resultado te va a volver tal como se encuentra originalmente, 51.317. Y si lo agrego a algún objeto visual, tampoco va a ser afectado. Va a continuar con el mismo resultado. Entonces, tenemos que saber diferenciar entre los filtros internos que afectan, ¿ok?, a los objetos visuales y las funciones que van a permitir esto, como las primeras funciones que hemos visto, y otras funciones que no van a permitir que se realicen estos filtros internos. ¿Por qué? Porque son requerimientos, alguna necesidad que yo necesito también que se construya. Muy bien, entonces yo necesito que se entienda esto. Ahora, también hay un filtro, como comentó creo su compañero, un filtro que afecta, que son los segmentadores. O sea, muy aparte del filtro interno sobre el objeto visual, yo puedo insertar una segmentación de datos. Es un filtro que va a afectar a todos los objetos visuales. Entonces, mira, acá voy a irme a calendario, acabo de insertar una segmentación, me voy acá al calendario, ok, tabla calendario, y antes de irme a la tabla calendario, como ya está creada, voy a marcar como tal fecha, que acá no se marcó, lo dejamos hasta acá nomás, pero la clase pasada. Profe, ¿por qué hace esto? Ah, ya, primer punto, ¿por qué hago esto?
Recuerden que les comenté que dentro del proyecto de lo que es la base de datos dimensional, un proyecto BI, siempre se requieren tablas de dimensiones. Y una tabla esencial es una tabla de calendario, una tabla de fechas. Pero para que la tabla de fechas te sirva, o sea, y lo puedas determinar que son fechas, meses, años, trimestres y todo lo que tú quieras establecer con las fechas, ¿ok? Se tiene que marcar como una tabla de fechas. Al marcar o hacer este paso para esta tabla de calendario, lo que también estás determinando acá es que posteriormente uses las funciones de inteligencia de tiempo. Estas funciones de inteligencia de tiempo trabajan con una tabla de calendario. Si no tienes una tabla de calendario, no vas a poder utilizar estas funciones. Y estas funciones que te van a permitir hacer comparaciones. Puedes hacer un acumulativo. Profe, quiero saber un acumulativo desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de este año o del año pasado. Cada profe, quiero saber el total de cada mes. O sea, del último día del mes quiero saber su total. Un balance. Entonces, esos cálculos, o quiero saber comparar las ventas del año pasado con las ventas de este año, del mes de enero. Entonces, todo lo que te acabo de mencionar trabajan con la función de inteligencia de tiempo. Y eso es importante que tengas una tabla de calendario para que puedas activar esas funciones. Si no tienes una tabla de calendario, esas funciones no van a poder trabajar contigo. Por eso es vital que siempre dentro de tu proyecto BI existe una tabla de calendario. Entonces, nos faltó en la clase pasada activarlo. O sea, selecciono una tabla de calendario y acá digo, marcar como tabla de fechas, sí, marcar como tabla de fechas. Me indica que elija la columna que contiene solamente valores únicos y acá elijo la fecha, la única columna que contiene valores únicos. Ya que te puedes dar cuenta de eso, ¿no? Acá, mira. Dice, si marcas este elemento como tabla de fechas, se eliminarán las tablas de fechas integradas. O sea, si tú te das cuenta, o no sé si les ha pasado, que cuando existe una tabla, una sola tabla que tiene una columna de fechas, como puede ser fecha de creación, fecha de ventas, fecha de documentación, lo que tú quieras. Esa fecha viene con lo que es una jerarquía, ¿no? Un agrupamiento por años, por meses, trimestres, o sea, internamente. Entonces, al marcar como una tabla de fechas, dice que esa parte, esta fecha que se integra o se crea, automáticamente desaparece. Eso es lo que te indica esto. Y también dice que también vas a poder trabajar con las expresiones DAX, ¿no? Las expresiones DAX que tú puedes trabajar, como te comentaba, la función de inteligencia de tiempo. Entonces, simplemente acepto, va a calcular y ya está. Eso es todo, no afecta nada, simplemente ya lo marcaste como una tabla de fechas. Ahora sí, sobre la segmentación, ¿por qué elegí esto? Porque quiero colocar el año. El año lo coloco acá. Ahora, acá en el tema, como es un campo de numérico, el año lo muestra de esta forma, ¿no? La segmentación lo clasifica por un valor inicial para que pongas entre dos valores, entre 2 años, ¿sí? Tienes la opción de mayor, menor, una lista desplegable o un menú también, ¿no? O sea, estas opciones te muestran para la segmentación. Ok, yo lo voy a crear como un menú desplegable. Vamos a elegir una lista. Entonces, mira, ¿qué hago? Selecciono la segmentación que acabo de crear, que me da este símbolo porque es una columna numérica. Si fuese una columna de fechas, no me daría esta opción. Por ser una columna numérica, el año me lo muestra de esta manera. Pero esto no es, como digo, puedo trabajarlo de esta manera y empiezo a filtrar. ¿Okay? Puedo determinar, creo que son 2 años nada más, por eso no me deja. O dos, puedo irme al tema de formatos. Y acá en formatos, cambiar la configuración de la segmentación. Acá está, entre y acá elijo, ¿no? Lista vertical. Son 3 años, mosaico. Menú desplegable. Entre. Menor igual que. Mayor igual que. Eso es lo que te permite cuando es una columna numérica dentro de la segmentación. En este caso voy a escoger acá mosaico, mosaico, mosaico. Y esta, mira, mosaico. Y están mis 3 años.
13, 2014, 2015. Ahora, ¿por qué te muestro esto? Porque normalmente en Power BI, normalmente todos los objetos visuales que tú insertes, sean segmentaciones, tarjetas, tablas, todo, están interconectados. Todos están interconectados. Todos. Entre ellos también. Todos están interconectados. Es lo que normalmente suele pasar cuando tú insertas objetos. Ahora, puedes desligar en este caso, esa interconexión entre ellos. Para el tema de filtrado, sí se puede hacer. Muy bien, entonces ahorita quiero que sepas, que te das cuenta, mira, es lo mismo. Si yo clico ahorita acá, en Francia, es afectado para todos, fíjate. Menos el objeto de la segmentación, pues la segmentación no me devuelve ningún resultado, por eso no se puede ver eso. ¿Ok? Pero si vuelvo a hacer un clic, pues se desactiva. Lo mismo sucede en el tema de la tarjeta, si te da, mira, puedes coger uno de ellos y fíjate que se muestra, ¿no? Solamente ese valor, ¿no? Ahí está. Hago clic encima, quita. Acá tampoco, acá no, porque solamente es un solo resultado. Ok, lo mismo sucede si yo filtro ahorita por 2013. Fíjate que afecta a los tres objetos visuales, ¿no? A la matriz, a la tarjeta múltiple y a la tarjeta. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está volviendo a filtrar. Muy aparte de los datos que están filtrados ya por el tema del objeto visual, se vuelve a filtrar ahora por este año determinado. Es un nuevo filtro que se está aplicando sobre todos ellos. Cierro, quito, de nuevo. Filtras, listo, filtros. Dos, con control seleccionas otro más. Eso, dos. Con control seleccionas dos objetos. Y fíjate que ahí están. Ahora, aparte de esto, existe otro filtro más. Es un filtro que afecta a la página completa. Ok, miren, muy aparte de los datos, de los objetos visuales, ok, este es un filtro que ya sabes que afecta a todos los objetos visuales. A filtrar, cierto, es un filtro que se está haciendo ya a través de una segmentación. Existe un filtro adicional, ¿no? Que voy acá a filtros y acá puedo establecer otro filtro, ¿no? Y tengo dos formas, ¿no? Tengo acá el filtro sobre un objeto visual, en este caso por eso, un filtro para la página, solamente esa página, o filtro para las páginas del proyecto. Pero que quiero hacer un filtro por página. Entonces, imagínate, pues, quiero hacer un filtro por página. Entonces, a ver, ¿qué quiero establecer acá un filtro? Quiero que se aplique sobre los clientes, pero determinados empleados, nada más. Entonces puedo establecer acá empleados por apellidos. Filtro de página. Entonces acá tengo una lista de empleados. Ahí están mis empleados. Ok, entonces el informe en base a todos los empleados. En los 3 años, por países, que son las ventas, los clientes, las categorías, detalles, todo. Entonces, al aplicar repente empleados, el nombre, su apellido, entonces digo, quiero filtrar, no todos, voy a quitar acá, imagínate que despedí a estos dos últimos, ok, y de repente ya estos cuatro últimos despedí. Entonces, el resultado que me está volviendo solamente es la venta de estos empleados que están activados. Entonces, fíjate, hay un filtro de página que se está aplicando. Eso es un filtro de página. Es afectado a todos los objetos visuales de la página. Luego tienes un filtro que afecta o sea, una vez filtrado el cálculo de la medida, ¿ok? Se está filtrando por objeto visual. Y luego hasta tienes un filtro también, un filtrado, ¿no? Un segmentador. Solamente muestra sus resultados.
O sea, eso es lo interesante de Power BI, ¿no? Que tiene una secuencia de filtrados muy interesante que tú puedes aplicar a la página o a todas las páginas si tú deseas. Y aparte tiene sus segmentadores, tiene sus filtros internos para cada uno. Entonces tú puedes ir viendo resultados con la variación que tú desees, ¿no? Un tema de los criterios que tú quieres que se apliquen, ¿no? Muy bien, a ver, comentarios, chicos. Coméntenme qué tal, cómo les va. Pum, 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 pum. Ya, muy bien. Entonces ya quedó claro este tema de los filtrados. Entonces, esto es un poco la secuencia cómo se establece, ¿no? Ahora, ¿qué más? En el tema de las funciones acá tenemos una función también que trabaja con columna, que es la función count. Tenemos la función count A, que establece también un conteo de valores utilizados más que todo, que vas a contar dentro de una columna, lo que son distintos tipos de valores, números, textos, valores lógicos. Con tal que contenga datos, puedes establecer. Contar filas en blanco normalmente no existe, pero puede darse en el caso de un conteo de filas en blanco. Establecer sobre un conteo de una tabla o distintos valores, ¿no? Distintos conteos de valores distintos, valores únicos, ¿no? Dentro de una data. Entonces, estas medidas, y los voy a volver a calcular. Acá no. Quiero conteo de registros en base a una columna numérica. Selecciono la tabla, creo una nueva medida. Vamos a ponerle contar registros. Contar registros. Le hagamos igual y usamos la función count. ¿Qué necesita una columna? Una columna. En este caso puedo elegir la columna que yo quiera, pero siempre trabajo con las columnas de hechos. ¿Por qué? Porque tiene toda la cantidad de registros que yo necesito. Ok, puedo elegir cualquiera de ellas. Puedo elegir descuento. Con tal que sea una columna numérica, porque lo que solicita, no hay problema. Ya, me quedo con cantidad. Nos permite contar registros. Quiero contar registros únicos. Registros únicos. Nueva medida. Y acá vamos a ponerle contar registros únicos. Y acá usamos la función distinct count. Igual vamos a usar la tabla de... también nos piden a contar en lo que son columnas numéricas. La cantidad. Enter. Y ahora, ¿cómo puedo ver estos resultados? Igualito. Puedo elegir acá una visualización, dos tarjetas. En una, elijo otra más. Entonces puedo establecer acá la cantidad de registros, ¿no? Acá los registros, el conteo de registros, ¿cuántos hay? Contar registros. Dice que existen 2.155 registros y registros únicos 55 nada más. Eso es la cantidad de registros. Entonces, únicos, ¿qué significa? Significa que no se repite dentro de la data. O bien que no hay registros que se repitan. Entonces, en total, ¿cuántos registros existen dentro de en la tabla de hechos? La tabla de hechos tiene 2.155 registros. Es lo que contiene, la cantidad de registros. Y únicos, que son valores únicos, que no hay repetidos, solamente existen 55. Tú puedes revisar tu tabla, eliges tu tabla, en este caso, tu tabla de hechos, y acá en la parte inferior, ¿ves cuántos registros existen? 2.155. Muy bien, y acá el ejemplo es, acá, ¿no? Primero, un conteo de registros, acá, ¿no? Ahí está. ¿Cuántos registros existen acá, en esta pequeña tabla? 5. Entonces, es lo que me está contando, 2.155 registros.
Registros únicos dentro de una tabla. Acá te dicen. ¿Cuántos registros únicos hay? Acá. Carne, 1. Lácteo, 2. Bebida, 3. Carne no se cuenta porque ya se repite. Ya está. Y bebidas tampoco porque ya se repite. Entonces, ¿cuántos registros únicos existen dentro de esta tabla? 3. Es lo que está contabilizado. Ahora, ¿esto es afectado también por los filtros? Sí, son afectados por los filtros. Porque si yo empiezo ahorita a filtrar información y establezco mi filtrado, ¿cierto? Acá lo filtro por el año, ¿ok? Cambiando el formato por mosaico, y acá lo filtro por meses. También lo cambio por mosaico. Acá los meses no están ordenados. No están ordenados los meses. De enero a diciembre. Entonces me voy a ir a la tabla de calendario, en modelo, y la columna, tabla de calendario, y en la columna nombre del mes, lo voy a ordenar. Acá dice ordenar columna, selecciono nombre del mes, lo ordeno por la tabla de mes. Ya está ordenado. Ahora sí regreso al informe y fíjate que ya se organizó de forma correcta. Enero, febrero, marzo, abril, y así sigue la secuencia. Muy bien, y ahora sí puedo filtrar 2013, ahí está. Esta es la cantidad de registros, 405, valores únicos 41, en el mes de junio existen 2013, 59 registros y 23 valores únicos. Mes de agosto, mes de septiembre, mes de octubre, noviembre, diciembre. Borro 2014, tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y así sigue. Muy bien, y ahí están mis registros que yo puedo establecer. Muy bien, a ver, comentarios, chicos, me comentan. La medida, ¿no? La medida más que todo. No sé si lo completaron, ahí está. Ok, ¿qué tal? ¿Se entendió, chicos? ¿Cómo van? Comenten. Profesor, una consulta. Dígame. ¿Cómo hizo para que los meses aparezcan en orden, en orden Ah, ascendente? ya. Te vas a la tabla de calendario, seleccionas la columna mes, nombre del mes, y luego una vez que seleccionas esta columna, dice ordenar por columna. Y acá indicas que quieres ordenar por la columna mes, que es no. O sea, ordeno esta columna seleccionada por la columna, por esta columna que se encuentra acá. Una columna numérica por esa columna ordenada. Gracias, profesor, así salió. Ya. Ok, chicos, ¿qué tal hasta acá? ¿Se entiende todo? ¿Está todo correcto? Ya, miren, chicos, varios me han escrito en interno que no han podido conectarse el día de hoy. Ya. Ayer no pude conectarme porque tenía un tema personal, por eso quise hacer la clase el día de hoy. Yo sé que muchos no están en ese horario. Imagino que muchos también están trabajando ahorita y de alguna manera no están avanzando. Son unos cuantos los que estamos tratando de avanzar con las funciones. Eh, ¿Qué les parece si lo dejamos hasta acá la sesión, con todo lo que hemos podido avanzar? Y el día lunes ya continuamos con las funciones Max. Para no perjudicar también a los demás chicos que de repente no han podido ingresar y algunos que están escribiendo. Hemos avanzado al menos unas 6 funciones DAX. Hemos podido explicar un poco la metodología, cómo trabajan las funciones y cómo se aplican dentro de los objetos visuales, para que veas cómo influye, ¿ok? Cómo son los filtros internos, externos, o los filtros que se basan a nivel de página.
¿ya? Porque posteriormente hay otras funciones que usan con filtros. Pues también van a ser afectados por las mismas funciones y el resultado también va a variar dependiendo la función que voy a establecer. Muy bien, ok. Sí, ya, déjenme primero, creo que sí lo subieron, déjenme revisar el drive porque yo no me encargo de subir los videos. Ya no me he percatado, a ver, denme un minuto en el drive que les han subido, a ver, denme un segundo. Está el drive, mis archivos, a ver el video. Déjenme revisar. Clase 1, sí está el video, ¿ah? Lo subieron el 27. Están mis archivos también que he subido, sí, sí lo han subido. Ya, no sé si tienen acceso, fíjense bien. Ya, voy a ver otro grupo, ¿dónde está este grupo? A ver, un minutito. Drive, a ver, vamos a ver si es el mismo. A ver. Ok, sí, 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 sí. Ya, yo lo vuelvo a enviar en los grupos, ya, en el grupo que están ahí, voy a volverlo a copiar, lo voy a pegar, fíjense ahí, fíjense, en el grupo de WhatsApp, fíjate, a ver, ya está el primero, el segundo, ya lo volví a pegar, ya está en los dos grupos. Ok, el video de la clase de hoy día, si no publica mañana, ya, este archivo igual lo voy a guardar, ya, ok, y el día lunes, para que no perjudique a más chicos y también todos participen, porque he visto que ya participan menos dos nada más, la idea es que todos puedan comprender y también lo puedan hacer para ver los errores que se pueden surgir y ayudarlos a trabajar. Entonces, espero que hasta acá hayamos manejado un poco las funciones DAX, sepamos un poco ya entender cómo trabajan ellas y luego ya posteriormente vamos a continuar con más funciones DAX. Ya chicos, espero que hasta acá lo lleguen, igual este archivo lo comparto en la siguiente clase, ya para que puedan fin de semana ver el video que hemos hecho el día de hoy y puedan practicar un poco más. Ya, Jan, Javier, Giovanna, Freddy, Ernesto, Cristian y Carmen, creo que recién se conectó hace poquito, ¿no? Ya, entonces chicos, el día lunes continuamos a partir de las 7:30, ya con el manejo de funciones DAX, ¿ya? Para que puedan ustedes continuar. Ok, ya joven, entonces hasta acá quedamos, nos Muchas vemos. gracias, profesor. Buenas noches. Ya, no, gracias a ustedes. Nos estamos viendo, chicos.